Guillermo. Gracias, Pablo. Vamos a hablar de un fenómeno que está en pleno desarrollo, aunque comenzó con la expectativa de acercarnos y de pluralizar la circulación de los mensajes. Conforme pasaron los años, la red de redes, Internet y sobre todo las redes sociales se entornaron en una peligrosa amenaza. Y sobre todo porque es muy difícil controlarla y es muy difícil legalizarla o legislarla en algunas actividades. Ayer hablábamos respecto de las apuestas online. Bueno, ha hecho un trabajo desde su rol de docente universitario, también es fiscal municipal, el doctor Ricardo Muñoz, a quien vamos a saludar porque ha compilado legislación relacionada con Internet. Ricardo, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Guillermo, ¿qué tal? Un gusto. Bien, ¿qué motivó estas dos voluminosas publicaciones recientes y qué contienen? Bueno, básicamente con motivo del desarrollo de una tesis doctoral ampliada, hace unos días publiqué una obra en 2 tomos que trata todo el contenido que vos referenciabas vinculado a la problemática de Internet, las plataformas digitales, particularmente las redes sociales, y cómo esas redes sociales no solamente son un instrumento para la comunicación, para la información, sino que a la vez también son una herramienta lamentablemente eficaz para la violación a diversos derechos constitucionales como el derecho a la intimidad, al honor, al buen nombre, a la imagen, y de esa manera entonces ya existe en el mundo una gran demanda respecto a la necesidad de empezar a regular las redes sociales, porque en definitiva atrás de ellas están las personas humanas, su dignidad, sus derechos, inclusive aquellas empresas que desarrollan estas tecnologías también están pidiendo que el mundo los regule porque muchas de ellas han sido demandadas, inclusive condenadas por daños y perjuicios, como por ejemplo en nuestro país los buscadores, por ejemplo Google, que cuando difunde o replica un contenido ilícito y nocivo, publicado por un tercero, pero al mismo tiempo también está generando un daño y por lo tanto inclusive llevó a que la Corte Suprema de Justicia se expida respecto a los daños y perjuicios de algunos modelos que sus publicaciones y algunas fotos estaban en páginas inadecuadas. Esto generó entonces que el mundo empieza a debatir respecto a la necesidad de ir incorporando normativa en este sentido. ¿Hay legislación, doctor, a este respecto o hay vacío legal que aprovechan quienes usufructúan de las redes? En definitiva, en conclusión, estamos en una laguna normativa, todavía no existe en el mundo regulación concreta, solo existe proyectos y a la vez alguna normativa vinculada a la protección de datos personales, nuestra ley de habeas data, por ejemplo. Ya existe en la Unión Europea un reglamento de protección de datos personales que genera algún régimen que también es aplicada a las plataformas digitales respecto, por ejemplo, el consentimiento informado para avalar determinada publicación de información, de datos y demás. En este sentido, destacar de que las políticas de privacidad de las redes sociales, como por ejemplo Facebook, no se adecuan a nuestra normativa, yo diría no se adecuan a la normativa mundial, porque por un lado desconocen una gran cantidad normativa vinculada a la protección de los derechos de usuarios y consumidores, y por el otro lado también desconocen normativa vinculada a la protección de datos personales, a la ley de habeas data, y por lo tanto allí el mundo exige una regulación, reglas claras en este sentido, y a la vez sí destacar que hay mucha jurisprudencia, es decir, hay un gran activismo de los tribunales de justicia, en donde por determinadas demandas es habitual que medidas cautelares ordenen el bloqueo de determinada información justamente porque se están violentando en forma grosera derechos fundamentales, insisto, intimidad, honor, privacidad, sobre todo de sectores más vulnerables como pueden ser niños, niñas, adolescentes. Doctor, en esto hay dos cuestiones. Una, evidentemente Facebook sobre todo se ha transformado en un poder o en un suprapoder que está por encima de los estados incluso, pero por otro lado, en la unidad más básica que es la publicación individual, el ocultamiento del anonimato parece a las personas
deslindarla de responsabilidades. Hoy se puede accionar judicialmente para quien se oculta en una identidad anónima. Digamos, si se puede descubrir quién está atrás de esa identidad anónima, la famosa suplantación de identidad, es posible. Pero acá el principal responsable es la red social, que es una intermediación, es un intermediario de esa información, de tal manera de que si se desconoce quién está atrás de esa identidad ilegal, suplantada, en definitiva, quien debe responder es la red social. Por eso, en la mayoría de las veces, se demanda judicialmente a la red social y es la red social la que debe bloquear, quitar ese contenido sin perjuicio de quién sea la persona que está atrás de esa publicación. Solamente es la red social la que tiene las herramientas para bloquear definitivamente ese contenido y de esa manera mitigar o paliar eventualmente daños que se generan en las personas. Hay casos en donde se apeló judicialmente, incluso recuerdo el del abogado riocuartense Enrique Novo, que habían creado un perfil que replicaba al propio y que accionó contra Facebook, le ganó un juicio y fue resarcido económicamente por Facebook. Exactamente, porque en ese caso y en otros casos más, frente a la intimación judicial, es decir, una intimación fehaciente, que inclusive puede ser administrativa a través del órgano de aplicación, muchas veces la red social no acata esta orden judicial y por lo tanto se intima bajo penalidades económicas para que se lleve a cabo esa orden judicial. Son los famosos bloqueos frente a contenidos ilegítimos y nocivos con medidas cautelares. Y después vendrá eventualmente, frente al incumplimiento de esas medidas cautelares, algún tipo de responsabilidad civil por los daños y perjuicios que generen en estas plataformas. Finalmente, doctor, ¿usted entiende que es necesario abordar de manera integral la nueva legislación que regule la actividad en redes sociales? ¿Eso no conspiraría contra la democratización y pluralidad de las redes? Yo creo que hay que hacer un análisis equilibrado. Por un lado, hay que respetar la libertad de expresión, que significa las redes sociales. Las redes sociales democratizan, igualan a las personas de tal manera que a través de una manifestación podrían expresarse sin tener una gran corporación de medios de comunicación, pero por el otro lado también hay que respetar otro tipo de derechos fundamentales, como el derecho a la intimidad, al honor, la reputación. En definitiva, un equilibrio constitucional en determinadas situaciones donde aparentemente hay derechos en pugna y entonces debe ser el legislador el que equilibre estas situaciones. Pero no solamente con una legislación nacional, Guillermo, sino que tiene que haber también un consenso internacional respecto a este tipo de cuestiones, como el mundo al mismo tiempo viene trabajando en la regulación mundial de la inteligencia artificial, es decir, cómo las automatizaciones también ayudan para que las modernas tecnologías busquen, por un lado, garantizar la libertad de expresión, pero a la vez no ser utilizadas para violentar derechos constitucionales. Agradecido de este tiempo, doctor. Muchas gracias, salud. El fiscal municipal, haciendo referencia a esta reciente publicación, en 2 tomos ha compilado todo lo que hay en legislación o en antecedentes jurídicos legislativos ligados con el funcionamiento de Internet y en particular de las redes sociales y sobre todo el vacío legal que hay que llenar. Así son las cosas.